A continuación, las licenciadas Rodríguez Julieta, Rayer Nerina y Raimundo Camila presentarán el trabajo titulado Estado nutricional de pacientes oncológicos de un hospital nacional en Argentina según valoración global subjetiva generada por el paciente. A modo de introducción, la desnutrición en los pacientes oncológicos ocupan un rol central. Algunos datos claves son que el cáncer es la segunda causa de muerte en todos los grupos etarios y que la desnutrición puede afectar entre el 20 hasta el 70% de los pacientes oncológicos. La misma puede ser por diferentes causas, como por ejemplo la baja ingesta alimentaria, los efectos del tumor y de los tratamientos y complicaciones infecciosas, entre otras. Esto trae distintas consecuencias, como un peor pronóstico y respuesta al tratamiento, mayor mortalidad y deterioro funcional y una estadía hospitalaria más prolongada. En base a esto, y con el fin de prevenir resultados adversos, ESPEN realiza recomendaciones para el abordaje de estos pacientes, como realizar un cribado nutricional temprano para detectar el riesgo de desnutrición y así poder aplicar intervenciones nutricionales de manera precoz. En base a esto, el objetivo general de nuestro trabajo fue determinar el estado nutricional de los pacientes oncológicos ambulatorios adultos que asisten al salón de quimioterapia en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, según la valoración global subjetiva generada por el paciente o VGSGP. En cuanto a los objetivos específicos, estos fueron determinar la prevalencia de desnutrición según el tipo de cáncer, identificar si existe asociación entre el estado nutricional y las variables sexo y edad, y establecer si hay asociación entre diagnóstico nutricional y la localización de la neoplasia. En cuanto a los materiales y métodos, el mismo fue un estudio observacional descriptivo de corte transversal. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, abarcó un N de 90 participantes, los cuales fueron recluidos en un periodo entre febrero y mayo del año 2025. Los criterios de inclusión fueron que los pacientes sean mayores de 18 años y que asistan al hospital de día de quimioterapia del Hospital Posadas. En cuanto a los criterios de exclusión, se mencionó que los pacientes se nieguen a realizar el cuestionario. De manera breve, la BGSGP es un cuestionario validado para paciente oncológico, el cual está dividido en dos secciones. Una primera parte, que es a completar por el paciente, que indaga sobre el peso, la ingesta y posibles cambios en la misma, sobre la presencia de síntomas principalmente gastrointestinales, sobre la capacidad funcional. Y la segunda parte, que la completa el profesional, indaga sobre la enfermedad y los requerimientos, la demanda metabólica y la evaluación física de los pacientes. A su vez, la herramienta cuenta con un score que otorga un puntaje y dependiendo del puntaje obtenido en base a las respuestas, permite dirigir la intervención. En base a esto, la herramienta permite clasificar a los pacientes en tres posibles categorías, siendo A la de bien nutrido, B desnutrición moderada o C desnutrición severa. En cuanto a las variables estudiadas, las mismas fueron edad, sexo, estado nutricional según IMC, tipo de neoplasia, estadio de la enfermedad y diagnóstico nutricional según BGSGP. Bien, comenzando con los resultados, la muestra estudiada estuvo formada por 90 pacientes con una edad promedio de 53,5 años, siendo el 75% menores de 65 años. En cuanto a las características antropométricas, el peso medio fue de 75,4 kilos, la talla promedio de 1,67 m y el IMC medio fue de 27 kilos sobre metro cuadrado. La distribución por sexo mostró una prevalencia predominante del sexo femenino del 55,6 mujeres. Las neoplasias más prevalentes fueron las de mama, colorectal, testículo y cuello uterino. En relación con el diagnóstico nutricional, según la BGSGP, se observó que el 44% de los pacientes se encontraba bien nutrido, mientras que el 32% presentaba desnutrición moderada y el 23% desnutrición severa. En conjunto, más de la mitad, es decir, el 55,6% de la muestra, presentaba algún grado de desnutrición. Al analizar la desnutrición según sexo, se observó una mayor prevalencia en el grupo de mujeres, con un 62%. De manera similar, los pacientes menores de 65 años presentaron una mayor proporción de desnutrición del 61%, frente a los mayores de 65 años, quienes presentaron un 39% de desnutrición. Finalmente, en cuanto a la localización tumoral, se dicotomizó la variable en gastrointestinales y extraintestinales, siendo la desnutrición un 46,7% y 57,3% respectivamente. En ninguno de los tres casos se hallaron diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a los aspectos mencionados en la herramienta, el 32,2% de los pacientes reportó pérdida de peso en los últimos 15 días, con una pérdida promedio del 5,27%.
Asimismo, el 40% refirió una disminución en la ingesta y un 33% especificó una disminución en la cantidad consumida, pero no en la consistencia. La capacidad funcional también se vio afectada con un 44%, reportando una disminución leve. Sin embargo, un 15,6% no reportó cambios. Además, se registró la presencia de diversos síntomas relacionados con el estado nutricional que vemos en el cuadro a continuación, donde los más prevalentes fueron las náuseas, la boca seca, los dolores, la diarrea y la digeusia. A su vez, el 38% no reportó sintomatología que limite la ingesta. Finalmente, comparando el estado nutricional según IMC versus BGSGP, observamos que dentro de los pacientes que presentan exceso de peso, ya sea por sobrepeso o obesidad, el 46% tienen algún grado de desnutrición, ya sea categoría B o categoría C. En el gráfico de la izquierda observamos la categorización del estado nutricional según BGSGP según el estadio de la enfermedad, siendo la barra superior el estadio 1 y la inferior el estadio 4. Lo que podemos ver es que la distribución de la desnutrición dentro de cada grupo fue similar a excepción de del primer estadio en el cual no se pudo analizar debido a que había un solo paciente. Continuando con la discusión del trabajo, en relación a la prevalencia de desnutrición observada en nuestra muestra, fue similar a la reportada por la bibliografía internacional. Sin embargo, es importante destacar que el índice de masa corporal, tanto en este trabajo como en diversos estudios, no muestra de manera adecuada el estado nutricional de los pacientes. Además, no fue posible evaluar si la prevalencia de desnutrición varía según el estadio de la enfermedad. En el ámbito nacional, hasta el momento, no se han encontrado estudios que hayan reportado desnutrición en pacientes oncológicos utilizando la herramienta BGSGP. Sí, podemos mencionar que hay dos estudios que evaluaron el estado nutricional de esta población, pero a través de la utilización de otras herramientas. Uno de ellos fue el trabajo de Chepare et al., donde utilizaron como herramienta los criterios GLIM para el diagnóstico de desnutrición y su prevalencia fue de un 23%. Como particularidad, en este estudio se seleccionaron pacientes oncológicos ambulatorios adultos de un hospital público del conurbano bonaerense coincidente con nuestra muestra. Otro de los estudios fue el realizado por Dufault, quien utilizó la escala de control nutricional CONUT como herramienta para el diagnóstico de desnutrición y la prevalencia fue de un 47,47%, similar a lo reportado en nuestra muestra. Dentro de las fortalezas del estudio, destacamos que hasta el momento somos los primeros en aplicar la BGSGP para establecer el diagnóstico de desnutrición en una población oncológica ambulatoria en la Argentina. Además, la muestra incluyó tanto pacientes con tumores sólidos como con neoplasias hematológicas, lo que brinda una visión más amplia de la problemática. También es relevante que se haya abordado una población ambulatoria, que es la menos representada en la literatura en comparación con los pacientes hospitalizados. En cuanto a las limitaciones, mencionamos que no se alcanzó el tamaño muestral deseado, pero esto fue debido a causas intrínsecas del servicio de donde realizamos el trabajo. Igualmente consideramos que nuestro tamaño muestral fue representativo. Además, como otra limitación es que se realizó en un único centro en el ámbito de la salud pública, lo que podría limitar la generalización de los resultados. Recomienda que futuras investigaciones nacionales amplíen el tamaño muestral, como también realicen evaluaciones longitudinales y monitoreo de estas intervenciones. Como conclusión final, entonces, podemos decir que más de la mitad, un 55,6% de los pacientes oncológicos ambulatorios de nuestro hospital presentaron algún grado de desnutrición según la herramienta BGSGP. A su vez, el score que arroja un puntaje de la BGSGP demostró que casi la mitad de los pacientes, un 48,9, tienen la necesidad crítica de apoyo nutricional durante su tratamiento ambulatorio. Agradecemos al Servicio de Oncología del Hospital de Adultos del Hospital Profesor Alejandro Posadas, al Departamento del Hospital de Alimentación y Dietoterapia y a la Coordinación de Residencias de Cava por la invitación. Muchas gracias.